There are many people in the world who really don't understand, or say they don't, what is the great issue between the free world and the communist world. Let them come to Berlin. And there are even a few who say that it's true that communism is an evil system, but it permits us to make economic progress. Lass sie nach Berlin kommen. Let them come. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Con el debilitamiento del régimen soviético, su incapacidad para manejar la economía y las crecientes presiones internacionales e internas, el gobierno de la República Democrática Alemana se ve cada vez más cercado dentro de su propia prisión y es obligado a levantar paulatinamente las restricciones. General Secretary Gorbachev, if you seek peace, if you seek prosperity for the Soviet Union and Eastern Europe, if you seek liberalization, come here to this gate. Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev, tear down this wall. El 9 de noviembre de 1989, el gobierno de la Alemania comunista ofrece una conferencia de prensa en la que anuncia que se levantarán las restricciones fronterizas. Los periodistas preguntan cuándo, y en un error burocrático el funcionario confundido dice «desde ahora». Esas palabras provocaron una de las acciones más determinantes para la caída del régimen. Esa misma noche, en un gesto de enorme dignidad y valentía, miles de ciudadanos de la Alemania libre son los primeros en cruzar el muro hacia el lado soviético, dando comienzo a una jornada histórica. Die Stadt ist voll, West-Berlin, alle Autos hupen, alle jubeln. Alle freuen sich, ihr glaubt es nicht. Das ist alles voll. Dann sind Ruhe und Ordnung scheinbar wiederhergestellt, bis eine einzelne Frau erscheint, DDR-Bürgerin, die ums Leben einmal unterm Brandenburger Tor durchlaufen möchte. Zu spät. Noch zögern die Grenzer. Sie haben ihre Anweisungen. Doch sie wissen, dass sie hier auf verlorenem Posten stehen. Bitte nur. Einmal durchgehen. Ich gehe auch wieder zurück. Das schwöre ich Ihnen. Neben meiner Kinder, wo 2 Jungsoldaten bei der Armee sind, möchte ich Ihnen noch sagen. Die tun ihre Pflicht, wie sie. Und zwar 3 Jahre. Beide. Der eine möchte anschließend studieren. Lehrer in dieser Republik. In dieser unseren Republik. Ist das alles so schwer zu verstehen? Und sie verstehen es, die DDR-Grenzsoldaten. Die Frau wird von einem Offizier zum Brandenburger Tor geleitet. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. El gobierno de la República Democrática Alemana acepta la libre circulación de los ciudadanos, quienes de a miles se agolpan en las fronteras.
Había caído un régimen. El más nefasto de los símbolos de la Guerra Fría había sido derrotado. En un hecho histórico del siglo XX, miles de personas con sus propias manos derribaron el muro de Berlín. Patricia, lo veíamos ahí en el informe, pero me gustaría que recordáramos más, ¿no? Cómo fueron esas filtraciones que se fueron produciendo hasta que finalmente tuvo que caerse el muro de Berlín. El muro cae porque cae todo el imperio de los dominios de los partidos comunistas de Europa del Este y de la propia Unión Soviética. Los hechos que llevan a la caída del muro empiezan en Moscú, en Varsovia y en una ciudad que por ahí no se nombra, que es Budapest. Primero porque en la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev ha iniciado un proceso de reformas que se llama Perestroika y Glasnost, como producto de la tremenda crisis económica y política que vive el corazón del imperio, el corazón del dominio soviético. En segundo lugar, en ese momento, el 4 de junio de 1989, se produce un hecho único que pasa por primera vez en la posguerra, y es que en Polonia gana las elecciones Solidaridad. Es la primera vez en la posguerra que esto sucede. Y al mismo tiempo en en Hungría, un gobierno reformista de Miklos Nemeth ha decidido dejar de cuidar la frontera con Austria. Y este pequeño hecho es el comienzo de la caída del muro, porque anuncia el gobierno de Nemeth que no tiene dinero. Hungría está en una crisis económica terrible para seguir manteniendo la alambrada y la electricidad del muro que la limita con Austria. Y en una decisión del 2 de mayo decide abrirle un boquete a ese muro occidente. Esta noticia empieza a ser pasada en todos los noticieros, y los alemanes del este, que solo pueden viajar adentro del muro, empiezan a viajar de vacaciones a Hungría como todos los años. Hay 150.000 cerca de Hungría, en un lago muy lindo, y entonces ya se empiezan a golpear al lado de la frontera, hasta que el 11 de septiembre el gobierno de Hungría decide dejarlos pasar a Austria. Y empiezan a pasar todos los alemanes, decenas de miles de alemanes, con sus autitos, los Travis, estos autitos de plástico que empiezan a inundar todas las autopistas europeas. Tienen que salir todos los servicios de auxilio, de Automóvil Club y estas cosas, porque los autos se van quedando parados en todas partes. Y entonces Erich Honecker, el mandatario de Alemania del Este, toma una decisión estúpida, que es llamar a su colega de Checoslovaquia, Miklos Jax, y decirle que cierre la frontera con Hungría. Cierra la frontera y entonces empiezan a golpear todos los alemanes del Este en Praga, en la embajada de Alemania Occidental en Praga. Entonces Honecker toma otra decisión de la cual no se quisiera acordar, porque decide que todos estos alemanes del Este pasen para Alemania Occidental en un tren precintado que pasa por Alemania del Este pero que no para. Entonces empiezan a pasar estos trenes que van para la libertad, y la gente de Alemania del Este los ve pasar y los saluda. Entonces empiezan las manifestaciones en Alemania del Este, empiezan en Dresde, en Leipzig, hasta que ya empiezan a ser 200.000, 300.000, 400.000 personas. Y el 8 de octubre, cuando se celebra el aniversario del 40 de la fundación de la RDA, con Mikhail Gorbachev en Berlín, sucede una gran manifestación que luego lleva a la caída de Erich Honecker el 18 de octubre. Y ahí después ya los acontecimientos fueron imparables.